Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se recepciona bien? Buenas tardes, licenciado. Sí, lo escucho. Buenas tardes, qué bien, qué gusto escucharlos. Muy bien, vamos a empezar entonces esta clase con este temita que se llama principio económico o el problema económico principal. Ponemos de título eso y enseguida vamos a ver el contenido. Muy bien, entonces vamos a empezar con el principio económico. ¿Cuál es el principal problema que tiene la economía? Bien, entonces estamos hablando, empezamos de escasez. Escasez, lo escaso, eso es lo más requerido en economía. Y entonces aquí vamos a ir al chat y vamos a empezar con toditos aquí. ¿Qué entiende por escasez? En una palabrita o en dos. ¿Qué entiende por escasez? A ver, vamos ahí participando.
Muy bien, a ver qué dice por acá. Poco en comparación a las necesidades y deseos que las personas tienen. Carencia, que le falta algo, es la falta de recursos básicos. Muy bien, va por ahí también. Entonces, muchos han determinado que la economía es la ciencia de la escasez para obtener el mayor fruto posible. Entonces, la escasez es la carencia, como decía una compañera ahí, carencia de algo y su deseo de obtener en base a una necesidad. Ya sea esta necesidad real o no real. O no real. Vamos a poner abajo. Problemas fundamentales en la economía. Primer problema. Y se preguntan acá. ¿Qué producir y cuánto producir? ¿Qué producir y cuánto producir? A ver, anótelo ahí. Entonces, esto de qué producir y cuánto producir es debido a que los medios productivos o factores de producción son relativamente escasos. El hombre tiene que decidirse en qué emplearlos. Tendrá que decidirse por construir casas o construir caminos, por obtener pan, leche, mantequilla o cañones, etc. Luego preguntarse cuántas casas, cuántos caminos, cuánto de alimentos. Entonces, ¿qué producir y cuánto producir? Es una interrogante. Incluso cuando uno quiere iniciar un negocio, esa es la pregunta que se hace. ¿Qué voy a vender y cuánto es lo que voy a vender? Entonces, esa pregunta es muy importante para resolver los problemas económicos. Segunda pregunta importante que resuelve la economía. Mira acá. ¿Cómo y de qué manera producir? ¿Cómo y de qué manera? Cuando hablamos de qué producir y cuánto producir, estamos hablando de una cosa. Por ejemplo, ¿no? Alimentos. Quiero vender alimentos y, y su cantidad. ¿Cómo y de qué manera producir? ¿Qué tipo de alimento voy a producir? ¿Será balanceado? ¿Será un alimento directamente de la cosecha? ¿Será que ha pasado por un proceso? ¿Lo voy a vender al raleo? ¿Lo voy a vender al por mayor? ¿Cómo lo voy a vender? Entonces, esa es una idea de un planteamiento de problema fundamental de la economía. ¿Cómo y de qué manera voy a producir? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Podemos decir al por mayor, por ejemplo, o en unidades. Cualquiera de los dos. Bien. Entonces, anotémoslo por ahí, por favor. Vamos con la tercera pregunta.
con la tercera pregunta. ¿Para quién producir? Entonces, ¿a quién le voy a vender? A las personas mayores, menores. ¿Quiénes necesitan mi producto? ¿Quiénes lo necesitan? Entonces, esa es una cuestionante. ¿Para quién? Entonces, público objetivo. Objetivo. A ver, estos son los tres problemas fundamentales entonces que ve en la economía. Por ejemplo, la problemática de la satisfacción de las necesidades no se agota con la solución de qué y cuánto. Hay que resolver el problema de cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, si se decide hacer una casa, se tiene que ver con qué materiales se la hace y de qué manera se van a incorporar estos materiales, entre otros detalles, tales como la incorporación de los ladrillos con cemento, arena, agua, y qué tanto de cemento y qué tanto de arena. Esto ya es un problema técnico, ya no es económico. ¿Para quién producir? Lo que se produce debe ser destinado a algo o alguien. ¿Para quién o quiénes se han de producir casas? Resolviendo este problema se da solución al espinoso conflicto de la distribución equitativa de la producción. Tema que es puesto de relieve por los socialistas en su afán de aplicar una justicia social, por ejemplo. O en una sociedad primitiva el problema se reducía a distribuir los problemas, los productos, alimentos generalmente, entre los niños, los ancianos, las mujeres, etc. Entonces, ¿para quién va dirigido su producto? Entonces, vamos a elegir un producto y vamos a resolver estas preguntas. Cada uno, por ejemplo, a ver, Blanca Quispe. Blanca, ¿qué producto sería para usted interesante vender en el mercado? ¿Qué producto sería? ¿Qué dice? No se me ocurriría nada. A ver, ¿qué producto cree usted que es lo que más se vende? A ver. Podría ser la ropa, Ropa, ya, prendas de perfecto. vestir. Perfecto, prendas de vestir. Entonces, va usted a fabricar prendas de vestir y va a responder estas tres preguntas en el chat. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? Y vamos así cada uno escogiendo un producto. Fabián, Rosemary, vamos escogiendo un producto y respondemos las tres preguntas en el chat. Hipotéticamente nomás, ¿ya? No necesitamos grandes investigaciones, solamente en mente. Voy a, por ejemplo, Blanca ha dicho. ¿Qué producir? Quiere producir prendas de vestir. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cómo va a producir? ¿Serán de jeans? ¿Serán de telas? ¿Serán de lana? ¿De qué manera? ¿Vamos a necesitar personal directamente a tejer o alguna máquina industrial? ¿Para quién producir? ¿Para personas mayores, niños, empresas? ¿Hay quién? A ver. Vamos cada uno pensando y vamos escribiendo en el chat, ¿ya? Ahí los espero cada uno con su producto.
Muy bien, ahí va, venta de libros, productos tecnológicos, ¿ok? Vamos buscando un público objetivo, de qué manera vamos a vender los libros, cómo, a ver, los productos tecnológicos también. Vamos agarrando. Si nos adelantamos mejor, porque así no hay que buscar otro producto para no repetir. ¿Ya? Bien, ahí vamos avanzando con eso, Rosemary y Laura. Bien, ahí venta de verduras, venta de vehículos, productos alimentarios. Bien, ahí está la pregunta 1. Muy bien, vamos a la pregunta 2. ¿Cómo y de qué manera producir? Muy bien, a ver, dice productos de cocina, la cantidad necesaria para la venta, eso vamos a determinar. Tortas, mucha cantidad, mediante un horno para todos, grandes y chicos. Muy bien, Rebeca. Excelente. A ver, vamos con el ejemplo de Rebeca, así de esa manera vamos respondiendo.